Pastor Salvador, can you lead us in prayer? I want everyone to pray together tonight. Vamos a orar al Señor juntos, hermanos. Señor Jesucristo, en esta noche estamos en tu presencia, oh Dios, con hambre y con sed de justicia, Señor. Estamos desesperados por un toque de Dios sobre nuestras vidas. Todos hemos entrado aquí con diferentes necesidades, Señor. Algunos con necesidad espiritual, con sed de un toque de Dios en nuestra vida. Otros con necesidad de un toque sobre nuestro cuerpo, Señor. Necesidad de salud física. Padre, otros han venido aquí con necesidad emocional, Señor, sentimental. Otros han venido con necesidad financiera. Pero todos estamos necesitados por un toque de parte tuya sobre nuestras vidas. Por eso hemos venido a exaltarte y a glorificarte. Y pedimos que nos toques, Señor, en esa área que necesitamos un toque de Dios. Tú eres nuestra torre fuerte. Tú eres nuestra roca fuerte. En ti estamos bien fundados y en ti estamos protegidos. Tú eres Jehová Jireh, nuestra provisión, y Jehová Rafa, nuestro sanador. Por eso venimos hoy, Señor, a glorificarte y a alabarte. Tú eres Padre, aquel que necesita un Padre. Tú eres un hermano para aquel que necesita un hermano. Tú eres un amigo para aquel que necesita un amigo. Oh, tú eres todo para todos. Y por eso venimos a adorarte y a alabarte, Señor. Pedimos que reprendas el coronavirus y que tú te encargues de este país, en lo político, en lo social. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amen. Praise God. You may be seated. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, hallelujah. Father in heaven, we thank you because you are great. Padre, te damos gracias porque tú eres grande. You are still great. Tú todavía eres grande. There is no one like you. No hay nadie como tú. And tonight, as we get ready to minister to your people, Y esta noche, mientras nos preparamos para ministrar a tu pueblo, we want your greatness to be revealed. queremos que here. tu grandeza sea revelada en ese lugar. Lord, you have great plans for this church. Señor, tú tienes planes grandes para esta iglesia. Not for our defeat, not for our obliteration, but rather for our prosperity and our great Tú future. no tienes plan de destrucción o de maldad para nosotros, pero plan de prosperidad y plan de un gran futuro. Make us ready for that. Prepáranos para eso. Give us faith to believe that. Danos fe para creerlo. Do great things among your people Haz tonight. cosas grandes sobre tu pueblo hoy. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I know many of our folks are heading out of town this weekend. Sé que varios de nuestros hermanos están saliendo del pueblo este fin de semana. And, it's a strange thing that we see. Y es algo curioso lo que vemos. As I said at the beginning of this service, that many parts of the state, and particularly say the city of Houston, has the very large coronavirus problem now. Como dije hace rato, varias partes del país y del estado tienen muchos casos del coronavirus, y Houston en específico. And ironically, a lot of people went down there for vacation. E irónicamente, muchos de nuestros hermanos iban para allá de vacaciones. So, as I said Santo before, Señor. we are in a situation in this country where nobody's going to believe the leaders or the doctors Como again. dije, estamos en una situación donde ya la gente no va a querer escuchar al gobierno o a los doctores. And so let's pray. Let's put ourselves in the hands of the Lord. Entonces necesitamos orar.
and not be afraid about what's going to happen next here and there. y no tener temor de lo que va a suceder. Don't panic about anybody. No se paniquee sobre nada. Just trust the Lord. Solo confíe en el Señor. God will do his work. Amen. Que Dios va a hacer su obra. Praise God. Tonight, brothers and sisters, we thank God for his goodness and Esta mercy. noche, mis hermanos, damos gracias a Dios por su bondad. Let's trust the Lord tonight. I believe God has given me a message. Vamos a confiar al Señor. Creo que Él me ha dado un mensaje. I always appreciate when Pastor Salvador is here Yo aprecio cuando el pastor Salvador está aquí. because I'm able to understand. I want everyone to understand this message, whatever the Lord speaks from here. Porque deseo que todos aquí entiendan este mensaje, lo que Dios nos quiere hablar. And so we'll pray and we give ourselves into the hands of the Lord. If you have your Bibles, can you turn to the book of Daniel, Si tiene sus Biblias, vamos al libro de Daniel, chapter number 9. capítulo 9. The title of this Bible study tonight El título de este estudio bíblico hoy is The Reason We Pray Even After Prophecy is Given. es la razón por la cual oramos aún después que la profecía es dado. Daniel chapter 9 is one of the most important chapters in the Bible. in the Daniel entire 9 Bible. es uno de los capítulos más importantes, hermanos, en toda la Biblia. And especially with regards to the Jewish people. Especialmente en cuanto al pueblo judío. This is not a book that they like. Este no es un libro que les gusta. The reason why they don't like Daniel, they don't even consider, many Jewish seminaries or theologians don't even consider Daniel a prophet. Muchos teológicos no consideran a Daniel un profeta. And I'm talking about Jewish Y theologians. estoy hablando de judíos teólogos. I mean, saying that in the Christian world, I mean, yes, most of the liberal theologians or preachers out there do not believe Daniel at all. They don't want to accept that. Muchos de los teólogos liberales no quieren aceptar a Daniel como un profeta en la Biblia. Because his prophecy was that accurate. Porque su profecía fue tan acertada. That's why they don't like it. They do everything in their power to tear it up as Por much as they eso can. no les gusta, entonces hacen todo en su poder para poder deshacerse de la profecía de Daniel. Chapter 9 is important because there are at least two major prophetic markers put in here. Y capítulo 9 es importante porque hay dos marcadores proféticos muy importantes aquí. And then you have to look at this from the Jewish perspective. Y cuando lo miramos de la perspectiva judía, These two markers are important in them identifying who their Messiah is. estos dos marcadores son importantes en entender quién es el Mesías. So before I get into that part of it, I need to read verse number Entonces, antes de llegar a eso, necesito leer el versículo, 1 through verse number 4. verso 1 al 4. ¿La tienen, hermanos? Amen. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los calderos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Amen. All right. So that's how Daniel started this prayer effort. Así es como Daniel comenzó este esfuerzo de oración. This is happening after, I mean, to put it in chronology, this is happening after Daniel chapter 5 and chapter 8. Esto sucede después de Daniel capítulo 5 y capítulo 8. Now, this is when I say that, this is happening in the first year of Darius
the son of Ahasuerus of Median descent. Eso sucedió en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos. That man was the king when Daniel ended up in the lion's den. Ese hombre era el rey cuando Daniel terminó en la fosa de los leones. Okay, so this is also happening, guess what? After Belshazzar, Y eso sucede después de Belsasar, in chapter number 8. en el capítulo 8. All right, so in fact, I say chapter number 8 because chapter number 8 happened when Belshazzar was the king, when he was the first year of his reign. En el capítulo 8, Belsasar era The third year of his reign, el rey y era el tercer año de su reinado. He just started to take, to run the government. Y él comenzó a comandar el gobierno. So, a lot of things have happened in Daniel's life. Entonces muchas cosas han pasado en la vida de Daniel. And this is not happening like today is Friday, day after tomorrow is Sunday. On Sunday, God shows me a new vision. It's not like that. No sucedió así como que hoy es viernes y pasado mañana es domingo y el domingo Dios me da una visión. In the period of several years, En el periodo de varios años, this young man went from being a child to now probably in his middle age or maybe even a little bit more than middle este age. joven fue de ir ser un niño a un hombre de edad media. God had given him some warnings. Dios le había dado algunas advertencias. Those warnings were very important because they are things of the Spirit. Y esas advertencias son muy importantes porque son cosas del Espíritu. Those three warnings that I've seen so far. It's the first one is the vision of the four beasts. La primera advertencia es la visión de las cuatro bestias. And then in chapter number 8, you see this vision of the ram and the goat. Y en el capítulo 8 vemos la visión del cordero y el... ¿cómo se dice? How do you say ram? Yes, right there. Amen, ahí está. Del carnero y del... ¿qué más era? Cornero. Ok, gloria a Dios. Amen. Yeah, okay. El carnero, los dos animales. And verse 4. Versículo 4. Yes. Verse 4, yes, okay. So verse 5, verse number 5, there's a goat coming from the west. Y el versículo 5 hay un cordero que viene del oeste. Macho cabrío. El macho cabrío que viene del oeste. Okay. Now, Amen, gracias. let me go into a little bit of detail about that. Not too much because I could preach an entire message. Entonces le voy a dar un poco de detalle porque no puedo predicar todo el mensaje. God is showing Daniel history in advance. Dios le está mostrando a Daniel historia en avance. What is going to happen O sea, on this earth. Él le mostró qué es lo que va a suceder sobre la tierra And how his Jewish people y cómo el pueblo judío were going to be affected by it. iban a ser afectados por esos acontecimientos. Is everybody with me? Amen? ¿Están siguiéndonos? Okay. Amen. In the first vision, La that's primera visión, the vision of the four beasts. la visión de las cuatro bestias. That's happening in Daniel chapter number 7. No, excuse me, chapter number 7, yes. Eso sucede en Daniel 7. I don't have time to go into detail about that. I'll talk about the fourth beast. Y no tengo tiempo de entrar en todos los detalles, pero quiero hablar de la cuarta bestia, It was a horrifying, terrible beast. porque era una bestia horrible y espantosa. 3 beasts before that have been revealed. 3 bestias antes fueron reveladas. I'm giving you the paraphrase of what that meant. Y le estoy resumiendo lo que él trató de decir. Those beasts, each one of them represented a kingdom or an empire that would be revealed on the earth. Cada una de estas bestias representaba un reino o un imperio que sería revelado en la tierra. The first one was a lion. La primera fue un león. It symbolized the Babylonian Empire. Y el león simboliza el imperio babilonio. The second one was a bear, La segunda fue un oso. and that represented the Persian, the Medes and Persian Y Empire. el oso representaba el imperio de Persia, los The medos. third was a leopard, El tercero fue un leopardo. and that leopard represented the Greek Empire.
Y el leopardo representa el imperio griego. And then came the fourth one. Y luego el cuarto. That fourth one was such a dreadful, horrible thing to watch. El cuarto era una bestia tan espantosa y horrible de ver Daniel did not even know how to describe que it. Daniel no podía ni describirla. But there was one particular detail there that Pero caught his eye. había un detalle en esta bestia que llamó la atención de Daniel. That was a little horn Y fue un cuernito chiquito. among 10 horns. Un cuernito pequeñito entre otros 10 cuernotes. That particular theme is what the Holy Spirit brought his attention to. Y ese lema es la atención que el Espíritu Santo le quiere traer a él. It was a recurring Chicharrones. theme. It's a recurring theme. Es un tema recurrente And this is something you need to pay attention in y prophetic es algo books. que necesita poner atención porque son palabras proféticas. When God shows you a recurring theme, Cuando Dios le muestra una visión una y otra vez la misma, that means He wants you to pay attention. es que Dios está queriendo que usted ponga atención. This particular detail is going to have serious effects on earth. Ese detalle va a tener efectos serios aquí en la tierra. For instance, Por ejemplo, in the book of Genesis, en Génesis, the Pharaoh who was there during the time of Joseph, el faraón que estaba ahí durante el tiempo de José, how many times did God warn him ¿cuántas veces le advirtió Dios about the famine that was going to strike the earth? acerca del hambre que iba a llegar sobre la tierra? How many? ¿Cuántas veces? ¿Alguien aquí conoce la Biblia? How many of you remember? He saw 2 dreams, right? Él miró 2 sueños, ¿verdad? One about the 7 cattle, the 7 nice cattle, and the 7 weak and starving cattle. Uno era de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. And then the other dream about 7 stalks of corn, nice and healthy, and 7 that were Y terrible. luego otro sueño de las 7 pedazos o racimos de elote que estaban buenos y los otros que no estaban buenos. When Joseph finally interpreted the dream, Cuando José interpretó el libro, what did he tell Pharaoh? ¿qué le dijo él a Faraón? Yes, but more important, God is warning him. Pero Dios le estaba advirtiendo This is serious business. que esto es algo serio. And if you don't act now, Y si tú no actúas ahora, your mighty empire is not going to even show up in the dust. tu imperio no va a ser nada. And this is a country, the most powerful nation in the world, Y ese era el país más poderoso del mundo en with aquel its entonces. pyramids and its temples and Tenía its sus power. pirámides, sus templos y mucho poder. That Pharaoh had enough sense to understand. Y Faraón no tuvo el sentido para entender God is speaking. que Dios está hablando aquí. Now, if that's a heathen leader of the world, Ese era un líder que era pecador en el how mundo. much more should the servants of God, the people of God, listen to the Cuanto Holy más Ghost? los siervos de Dios, los hijos de Dios, debemos escuchar la voz de Dios. Once God has spoken, Porque cuando Dios ha hablado, twice we should listen. cuando Él ha hablado 2 veces la misma And cosa, the debemos reason escuchar. is because God says all power belongs to Y me. la razón es por la que Dios dice, todo poder me pertenece a mí. Amen. Amén. Can you say hallelujah? ¿Puede if you decir understood aleluya? that? 2 warnings. 2 advertencias. He sees that particular theme, that horn, that little horn, rising up in the 4th beast. Él mira ese tema de ese cuerno que se levanta en la 4ª bestia. He sees the exact same thing in chapter number 8. Y él mira la misma visión exacta en el capítulo 8. Except it's happening in a different time. Solo que aquí sucede en un tiempo diferente. The 4th beast in chapter number 7 is a symbol of the Roman Empire. La 4ª bestia del capítulo 7 es un símbolo del imperio romano. But when in chapter number 8, Daniel sees that same theme again, that horn, Pero cuando Daniel en el capítulo 8 ve ese tema de nuevo del cuerno, it's happening in that, that goat.
está sucediendo en ese, goat, upon the goat. en el macho cabrío. Yes. Eso. Yes, that's right. Macho cabrío. Macho cabrío, santo Señor de la gloria. Okay, now Okay. that goat, Ese macho cabrío, this is what God was telling Daniel. eso es lo que Dios le estaba diciendo a Daniel. You're seeing Tú estás viendo two kingdoms. dos reinos, Okay? Two kingdoms. dos reinos. That ram with the two horns, El carnero con las dos cuernos he's a symbol of the Medes and Persian Empire. es un símbolo del imperio de los medos y los persias. This is happening in chapter number 8, in verse number 1 says, in the 3rd year of the reign of Belshazzar. Eso está en 8, versículo 1, dice que el tercer año del reino de Belsasar, When he was king of Babylon. cuando él era rey de Babilonia. God is telling him, guess what? Dios le está diciendo, ¿sabes qué? This kingdom isn't going to last. There's going to be another one coming up soon. Este reino no va a durar, viene otro reino después. The Persians and the Medes are going to conquer this place. Y los de Persia y los medos van a conquistar ese lugar. God told Daniel that. Y Dios le dijo eso a Daniel. One fine day, probably that same year, maybe a year or two later, Y un día, tal vez ese mismo año o otro año, Belshazzar calls Daniel and says, hey, you see that handwriting on the wall? Belsasar llama a Daniel y le dice, hey, ¿miras la escritura en la pared? I mean, the king is shaking now. El rey estaba ahí sacudiéndose. Daniel shook in chapter number 8. Y Daniel le mostró en el capítulo 8. So when he saw the handwriting on the wall, Y cuando él miró la escritura en la pared, he was ready to tell the king, él estaba listo para decirle al rey, I don't want anything from you. yo no quiero nada de ti. I'm here to tell you who that Yo is. estoy aquí para decirte lo que dice esa escritura. God already told me. Dios ya me dijo. He's just confirming it. I'm seeing the confirmation right now. Y él lo está confirmando en este momento. Very important tidbit about Daniel. Algo muy importante de Daniel. When God shows you something, Que cuando Dios te muestra algo, it means you got to start praying over it. significa que tú tienes que comenzar a orar sobre lo que Dios te habló. So that when you see how God will reveal a fulfillment, Para que puedas saber cómo Dios va a cumplir esa palabra. you can receive that fulfillment. Y así entonces podrás recibir el cumplimiento de esa palabra. And know beyond the shadow of a doubt, Y sepas sin ninguna duda I belong to the Lord. que usted pertenece al Señor. Oh, praise God. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Now, why did, see, a little detail about Daniel. First of all, he sees the confirmation. Entonces Daniel ve la confirmación. And with every confirmation, he understands, I got to get down on my knees and pray Y con- more. Y con cada confirmación él sabe que tiene que ponerse en sus rodillas y orar, Señor, Because I have to intercede for my people. porque él tenía que interceder por su pueblo. Chapter number 8, on that goat that's coming from the west. El capítulo 8 con ese carnero que viene del oeste It's coming with full power. y viene con poder. It has one horn between its eyes. Tiene un Verse number cuerno 5. entre sus ojos, versículo 5. Daniel chapter 8, verse 5 is where we're at. This is one of the most important prophecies in the book of Daniel. Es una de las profecías más importantes en el libro de Daniel. And one of the reasons why a lot of scholars don't want to believe it. Y una de las razones por las que los estudiosos no quieren creerla. Go on, read on, brother. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del oeste sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aleluya. And now it comes at full blast. Y viene así de repente. It's coming with such speed and such anger
against the ram. Viene con mucho enojo y mucha velocidad en contra del macho cabrío. Verse number 8, it topples the ram, destroys it, and then verse number 8, go ahead. Y dice que golpeó al macho cabrío, lo destruyó. Y dice el versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. All right, now let's see what the interpretation is. Vamos a ver cuál es esta interpretación de los cuernos. Verse number 21 and 22, same chapter. Versículo Daniel 3. 21 y 22 del mismo capítulo dice: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Go on, verse number 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Okay, now this is regarding whom? Ahora, ¿de quién está hablando esto? That first time that horn is coming up, that big one, number 1 horn. La primera vez que ve ese cuerno, es un cuerno que viene hacia él. Now that's not the little horn that's mentioned later. Ese no es el cuerno pequeño que es mencionado después. This one's different. Ese cuerno es diferente. It's the first king of this empire. Es el primer reino de este imperio. As somebody, if you know your history, your world history, you know who this is. Si tú conoces la historia del mundo, tú sabes quién era este rey. The man who led the Greek empire to destroy the Persian empire. El hombre que guió al imperio de Grecia para destruir al imperio de Persia. Anybody want to take a guess who it ¿Alguien is? quiere adivinar quién es? Alexander the Great. Very good. Alejandro el Grande. O Alejandro Magno. Yes, this Alexander the Great, ¿Es Magno o el Grande? Alejandro el Grande. this great king. Este gran rey. Think about it. Our God knew this king Nuestro Dios conocía a este rey 200 years before he was born. 200 años de que naciera Alejandro. That's why a lot of people, this is a forgery. Somebody wrote this up. Somebody looked back in history. Por and eso wrote this up. algunos dicen, no, ese libro fue escrito después, cuando ya había pasado, pero no, la profecía fue antes. No, God did this. Dios hizo esto. God wrote down on paper everything that was going to happen. Dios escribió en papel todo lo que iba a suceder detalladamente. This same king, this Alexander the Great, Este mismo rey, Alejandro el Grande, he died in the palace of Nebuchadnezzar in Babylon. él murió en el palacio de Nabucodonosor, allá en Babilonia. God has an interesting sense of humor. Nuestro Dios tiene un sentido del humor, And he's telling his people, porque él estaba diciendo a su pueblo, if you pay attention, si tú pones atención, you'll know that I'm in control. tú vas a darte cuenta que yo estoy en control. If you pay attention, Si tú pones atención, I'll deliver you from evil. yo te voy a liberar de todo mal. If you pay Si attention, tú prestas atención, I will show you the way that you need to go. yo te voy a mostrar el camino por el cual debes de ir. It's all about you paying attention. Pero tú tienes que poner atención. All right, this horn collapses. Y este cuerno se cayó. I have to read this, unfortunately, because there's a lot more here. Tengo que leérselo porque hay mucho aquí. It says, after this horn broke, Dice que después que este cuerno se quebró, this first very notable horn, el primer cuerno grande, out of its position came 4 horns. de su posición vinieron otros 4 cuernos. This also happened. Muchos cuernos. Esto Thought this is también the only sucedió. time in history such a thing ever happened. Es la única vez en la historia que sucedió esto. Alexander the Great dies in Babylon. Y Alejandro el Grande muere en Babilonia. Cuidado con los cuernos. He had a Persian wife. Él tenía una esposa de Persia She had a small baby just that time. y tenía un bebé pequeño.
So when Alexander is surrounded by his Greek generals, Entonces cuando Alejandro está rodeado con los generales griegos, he's only 33 years old. él tenía 33 años. How many are people in their 30s here? Hands? ¿Cuántos aquí tienen debajo de 33 años? A ver las manitas. Ajá. Santo, allá atrás, amen. Bueno. Amen. You got to know, before, when he was only in his 20, maybe 18 or 19 years old, probably 18 years old, Entonces cuando él tenía como 18 años, levante la mano por fe. this guy took control of his father's army. Ese hombre tomó el control del ejército de su papá. His father was assassinated. Su padre fue asesinado He took control of that kingdom. y tomó control de ese reino A small little place called Macedonia. en un pequeño lugar llamado Macedonia. His father, during his time, Su padre durante su his name was tiempo, King Philip su II. nombre era el rey Felipe II. That man managed to give to his son Y él pudo llegar a su hijo a Greece that was united for the en first una time ever. Grecia que estaba unida There por was primera vez. there was no Sparta, there was no Athens. They were all one country now. No había Atenas, no había otros países, era solo un país. He took that particular union Y él tomó esa unión and he decided to go against the Persians. y él decidió ir en contra de los persios. For the next 10 years, that's all he did, fight war. Y los próximos 10 años es todo lo que él hizo, pelear en la He guerra. went from his Macedonia all the way to the border in India. Él fue desde Macedonia hasta la frontera de India. He conquered everything. Finally, his army said, we cannot go any further. Y iban conquistando y conquistando y finalmente sus hombres le dijeron, ya no podemos continuar. So after at 33, he comes back to Babylon, of all places. Entonces después de 33 años, él regresa a Babilonia. And many scholars believe he just drank himself to death. He was depressed. Y muchos creen que él se murió de embriagarse porque estaba deprimido. Because he had conquered everything. Porque él había conquistado todo. And if you have conquered everything, Y tú has conquistado todo. what is the rest of your life when you don't have anything to conquer? Ahora, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida si ya no tienes nada que conquistar? It's boring. Es aburrido. It's boring. Es aburrido. Just think, a lot of young people, they think Hay muchos jóvenes que piensan getting married to the right person, to the perfect person, to that boyfriend, that girlfriend, whoever it que is. casarse con la novia, el novio perfecto. Yeah, okay, until that excitement and joy. Y creen que se casaron con el príncipe azul hasta que ese gozo y esa emoción. Then you finally got it. O después finalmente agarras esa emoción y ese gozo. Then it's boring. Y después de eso, aburrido. You're like Perdona a Alexander. los padres. You're not, after the conquest, it's boring. Después de la luna de miel, aburrido. Regresan al rancho He's después de la luna de 33 miel. years old. He Tiene drinks himself to death. 33 años y dicen que tomó hasta morir de la caguama. Cuidado con la caguama. It says that he was trained by the philosopher Aristotle. Y dicen que él fue entrenado por el filósofo Aristóteles, Great Greek philosopher. un gran filósofo griego. But he might as well have been listening to King Solomon Y, from the book of Ecclesiastes. y es como escuchar a Salomón del libro de Eclesiastés, I conquered everything. que dijo, yo he conquistado I todo, earned everything. yo he ganado todo. Vanity, vanity, Vanidad de vanidades. vanity. Vanidad de vanidades, dijo el escritor. Worthless. No vale la pena. Un amén. Amén. This world will never satisfy. Este mundo no satisface. Think about it. He's saying this Piénselo. in the very city where God showed Daniel Él está diciendo eso en la ciudad donde Dios le mostró a Daniel the visions of the future. las visiones de lo porvenir. Let me leave Alexander. After he dies, before he dies, his generals are all standing around him and says, what do you want us to do? Antes de que Alejandro murió, sus generales estaban parados en su cama y dijeron, ¿qué quieres que hagamos? Who do you leave your kingdom to? ¿A quién le vas a dejar tu reino? That time he doesn't care about his wife. He doesn't care about anything. He's just drunk
dying. A él no le importaba su esposa ni nada más porque él estaba embriagado y a punto de morir. He lifted up his finger and said, to the strongest. Pero él alzó su dedo y dijo, al más fuerte. Whoever has the strength to take Mucho this poder. empire, take it. Al que tenga la fuerza para tomar ese reino, tómelo. These generals who were previously buddies and friends, Y estos generales que eran amiguitos they looked at each other. se miraron el uno al otro. Now he's the enemy. Y creían, ahora mi amigo es mi enemigo. Not kidding. Y, They went to war. They went to war with each other. y estos 4 generales fueron y hicieron guerra los unos en contra de los otros. When it was all over, Y cuando terminó todo, exactly what God said. There was only 4 exactamente lo que Dios dijo, había 4. in control of this massive empire. God said that. 4 controlando el reino. One of them would go toward the south. Uno de ellos iba a ir hacia el sur. This is that little horn again. Ese es ese cuernito chiquito. Verse number 9. El versículo 9 In Daniel chapter 8. It's in de Daniel Daniel 8. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Next verse. Next verse. verse number 10. Yes. Y versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Go on. Verse number 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Verse 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Verse 13. Go on. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Verse number 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Verse number 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Okay, now, this angel came to explain to Daniel what he had seen. Este ángel vino para explicarle a Daniel lo que él había visto. God is showing him prophetic marker number 1. Dios le está mostrando a él el marcador profético número 1. The Jewish temple was going to be rebuilt. El templo judío iba a ser reconstruido. Now, I'd say, many people say, well, where's that in here? It's there. Y uno dice, ¿dónde está eso? Ahí está. Those sacrifices and the sanctuary and the things, what this particular horn would do to that temple, all of it is being revealed. Los sacrificios y todo lo que este cuerno iba a representar al templo está revelado. Daniel is confused. Y Daniel está confundido. He is seeing some dreadful things. Está mirando unas cosas espantosas. Why is it dreadful? ¿Por qué es espantoso? Because there's going to be thousands upon thousands of innocent people Porque va a haber who are miles killed y because of miles this. de gente inocente que va a ser ejecutada por esto. His people would be destroyed Su gente iba a ser destruida, unless God intervenes. al menos que Dios intervenga. Verse number 23 through verse number 27. Same Versículo chapter. 23 al 27, mismo capítulo. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá,
y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Amen. Verse 27 now. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Now, question. Pregunta. Let me tell you what's going on. Déjeme le digo lo que está pasando. If God told you Si something Dios te dice a ti algo that was going to happen about 300 years ahead of you, que va a suceder 300 años más a futuro de ti, 300 years, 300 años después, would you pray for it? ¿usted oraría por eso? Diga la verdad. I mean, you might say, what do I care? Usted tal vez puede Most decir, pero a people mí, would say that. ¿qué me importa lo que va a pasar en 300 años? How do I know most people would say that? ¿Cómo sé que muchos dirían eso? For the last several years, when things started to be passed in the courts of this nation, Por los últimos años, cuando reglas comenzaron a ser pasadas en la corte de esta nación, o leyes, like homosexual marriage being allowed, como el matrimonio homosexual ser legal, when these things started to happen, cuando todo eso comenzó a pasar, whenever pastors would address that, cuando los pastores hablaban de eso del púlpito, we would get messages, hey, leave it alone, shut up, don't talk about it. nos decían, hey, no hables de ello, calladito. Do you understand it's going to end up in your kids' schools? Pero entiende usted que eso iba a terminar en las escuelas, siendo enseñado a los niños. I remember I'm looking at audiences Yo recuerdo mirar a la audiencia and people yawning. It's no big y deal. la gente bosteciando, como que no era algo grande. It's going to happen in the country. Va a suceder en la ciudad, They'll en el get país. used to it. They'll get used to it. Los niños se van a acostumbrar a eso, nos vamos a acostumbrar a eso. They'll get used to it. Se van a acostumbrar a este nuevo estilo de vida. Daniel is not a person who will say, okay, I'll get used to it. They'll get used to it. Anybody will Daniel get no era used una to it. persona que decía, ok, nos vamos a acostumbrar a eso, todo va a estar bien. God doesn't show the future to such people. Dios no le muestra el futuro a personas que no les importa lo que va a pasar. He shows it to people who understand his heart. Él se lo muestra a personas que conocen el corazón de Dios. Your people are going to suffer. Porque él decía, tu pueblo va a sufrir. God told him, seal this up. Dios le Don't dijo, tell anybody about this. sella la visión, no le digas a nadie de esto. Write this down. Escribe la visión, It's going to happen many years after you. porque va a suceder muchos años después que tú. And he's exhausted. He's tired. Y él está cansado. He's worn out spiritually. Él está cansado espiritualmente. Who does he tell this to? ¿Y a quién le dice esto? There's nobody else there who can understand No hay this. nadie más ahí que pueda entender el mensaje. That's when chapter number 9. Ahí es cuando llega el capítulo 9. Mind you, this is happening just within a few years' time between Ahora, these esto two. está sucediendo entre unos años de tiempo. God gave him one marker, the temple. Dios le dio un marcador, el templo. And in chapter number 9, I opened up over here. We read the first few verses here. Y en el capítulo 9, que leímos unos versículos, This is happening during the time of Darius the Mede. está sucediendo durante el tiempo de Darío el Medio. What does the second warning? What is that? ¿Cuál es la That's the third one, segunda, excuse me, the third warning. la tercera advertencia? Daniel feels compulsion to read the word of God. Daniel siente un deseo de leer la palabra de Dios. Specifically, the words of another prophet, Específicamente las palabras de otro profeta, the prophet Jeremiah. el profeta Jeremías. And what is this prophecy about? ¿Y de qué se trata esta profecía? God tells him Dios le that the dice captivity of his people in Babylon que el cautiverio de su pueblo en Babilonia would last for 70 years. iba a durar por 70 años. That number is important. I'll make Ese that clear in número es importante. later. Not tonight, later. Otro día voy a hablar de eso.
What does Daniel do? ¿Y qué hace Daniel? Gets on his knees and starts praying. Él se posa en sus rodillas y él comienza a orar. He does not understand the visions, what these beasts are, what's behind these beasts that are coming. Él no entiende lo que significan las bestias y los simbolismos. Because in the Old Testament, we don't know the concepts that they had about the powers of darkness. Porque en el Antiguo Testamento no entendemos el concepto que tenían sobre el poder de las tinieblas. There's few mentions in the times of Moses and the times of Joshua about demons. Hay algunas menciones en Josué y en Moisés acerca de los demonios. They were called the abominations of the Gentiles. Se llamaban las abominaciones de los gentiles. But here, God is showing him demonic kingdoms. Pero aquí Dios le está mostrando reinos demoníacos. He is understanding why God chose the Jewish people. Y él está entendiendo por qué Dios eligió al pueblo judío. They are his holy people. Porque ellos son su pueblo santo. But if they are his holy people, Y si ellos son el pueblo santo, the devil is going to hate them. el diablo va a odiarlos. And he will try to Y destroy el them. diablo va a tratar de destruirlos. And the reason for all of that has not been revealed to this man Y yet. la razón de eso no le ha sido revelada todavía. But in chapter 9, Pero en el capítulo 9, he's going to see why. él va a ver por qué. Through our people, the Messiah that was prophesied by Isaiah is going to come. A través de nuestro pueblo, el Mesías que fue profetizado por Isaías va a venir. Marker number 2, Marcador número 2. the rebuilding of Jerusalem. La reconstrucción de Jerusalén It's going to be the second marker. es el segundo marcador. None of these things that happened Ninguna de esas cosas que sucedieron were easy. eran fáciles. It was so difficult. Fue tan difícil It only happened by the power of the Holy Ghost. que solo sucedió por el poder del Espíritu Santo. And in each case, Y en cada caso it happened, there was prophets, there was people who were intercessors Había- who were praying it through. profetas, había intercesores que estaban orando por esta palabra. Did you also know, one more person, I'm saying this and I'll conclude. Y también quiero que note esta persona, y concluyo, I didn't see that for a long time. que yo no lo había notado por mucho tiempo. This is actually in chapter number 11. Y eso está en el capítulo 11. One more person is prophesied here. Hay una persona más que es profetizado aquí. It's a king named Ahasuerus, Es un rey llamado Azazuero. Xerxes, if you will. Ajá, Azazuero. That's the one in Esther. Yeah. Yes. Asuero. This king is also mentioned in Daniel. Ese rey Asuero está mencionado aquí en Daniel. A lot of people read Esther and think, wow, what a wonderful book. Mucha gente lee Esther y dice, wow, qué libro tan maravilloso. They don't realize that same king is the first Persian king to challenge the Greeks. Ellos no se dan cuenta que ese rey es el primer rey que retó a los medios. He challenged the Greeks. Él griegos. retó a los griegos. That's mentioned here. Está mencionado aquí. Daniel was praying. Y Daniel estaba orando. I don't understand this. That king was a mad in many ways. He's absolutely crazy. Yo no entiendo eso porque este rey estaba loco en muchas maneras. But God used that king. Pero Dios usó a ese rey. God brought the right person next to him Dios trajo a la persona indicada al lado suyo to save his people, para salvar a su pueblo, to make possible the building of the city of Jerusalem. para hacer posible la construcción de la ciudad de Jerusalén. This is important. Esto es importante. Why? ¿Por qué? Because from the day of that command, Porque desde el día de ese mandato, 177,000 days. 177,000 años. Days. Días. 177,000 días. 483 years total. 483 years total. 480 años total. The Jewish people would see their Messiah.
En esos años los judíos iban a ver al Mesías. John said Juan dijo he came into his own. que él vino a los suyos His own did not receive y him. los suyos no le conocieron. Who prophesied that? ¿Quién profetizó eso? Daniel. Daniel. They would know beyond the shadow of a doubt who their Messiah is. Ellos sabrían sin duda alguna quién era el Mesías. That's why Jesus, when he was standing before Jerusalem, he said, if you knew this hour, Por eso Jesús, cuando estaba parado enfrente de Jerusalén, dijo: si supieras la hora, I would take you in my arms. yo te tomaría en mis brazos. Now, my brothers and sisters, please stand. Ahora, mis hermanos, por favor, de pie. I haven't even started the main body of this message. Ni siquiera he empezado el cuerpo principal del mensaje. I just put all of this before it. Solo le puse hoy un fundamento. And I want you to take this idea. You see, a lot of people never listen for God's warnings. Muchas personas no escuchan las advertencias de Dios. They don't listen. They don't watch for the markers. You know those No prophetic miran los markers? marcadores de Dios. They don't see it. No lo ven. When God wants to deliver them from a chain, from a bondage, from a destruction. Cuando Dios quiere liberar a su pueblo de unas cadenas o de la destrucción, That's the time they go to take a siesta. ese es el tiempo que se van a tomar una siesta. Can't do it. No, Tonight, no podemos hacer eso. if you know God is talking to you, if God has Esta spoken noche, things to si you Dios ha hablado cosas a tu vida, about your family, de about tu your life, familia, de tu vida, you got to start praying usted over tiene it. que empezar a orar sobre eso que Dios te habló. What God has promised will come to pass. Porque lo que Dios se ha prometido va a suceder. But you have to wait upon the Lord. Pero tú tienes que esperar en el Señor. I want everyone just to close your eyes, lift up Quiero your que todos cierren hands. sus ojos, levanten las manos. Father, tonight we have spoken as Padre, best as we could your Esta word. noche hemos hablado lo mejor que pudimos su palabra. There's a lot of details in here. Hay muchos detalles aquí. Lord, you are showing us great and mighty things that Padre, we've tú never nos seen estás before. mostrando cosas grandes que no hemos visto antes. When we ask you to do more, Te pedimos que hagas más. I pray over my brothers and sisters here. Oro sobre mis hermanos aquí. We all need to grow in the power of your spirit Todos in necesitamos these crecer days. en el poder de tu espíritu en estos días. We pray over this nation. Oramos sobre esta nación. We pray over this land. Oramos sobre esta tierra. We know that we have a future because of you. Sabemos que tenemos un futuro por ti. And as you lead us to intercede and cry Y out, mientras tú nos guías a clamar a ti, may we never ignore you, que nunca te ignoremos, but let your power move upon pero que us. tu poder se mueva sobre nosotros. Give us faith to hold on. Danos fe para agarrarnos de Day ti. by day, every Día a moment. día, cada momento. Keep us strong Manténnos fuertes so that we can pray effectively. para poder orar We efectivamente. thank you for what you have done for Te damos us gracias por lo que has hecho por and for the great nosotros. future that is coming Por for el gran us. futuro que tienes para nosotros. In Jesus' name we have En el prayed. nombre de Jesús. And all God's people El say pueblo de Dios amen. dice amén. Amen. As we're standing, we're going to take the offering. Vamos a tomar la ofrenda, vamos a mantenernos de pie. I remember even Daniel, the training, the discipline from the word of the Lord. Yo recuerdo el entrenamiento de Daniel en la disciplina de la palabra. That comes from the word of God. Eso viene de la palabra de Dios. In his case, he also had a same revelation that Habakkuk, the prophet, En had. su caso, él tuvo la misma revelación que tuvo el profeta Habacuc. Write the vision down Escribe la visión so that whoever is running may read it. para que el que la lea corra con ella. The vision is for an appointed La hour. visión es para un tiempo específico. Wait for it. Espéralo. Though it tarry, wait for it. Aunque tardar, espéralo. It will surely happen. Va a suceder. It will happen. Verdaderamente va a suceder. That's why Habakkuk said in chapter number 3, Por eso Habacuc dijo en el capítulo 3, though everything is empty and worn out and tired out, aunque todo esté vacío y seco, I will wait upon the Lord. voy a esperar en el Señor. So tonight, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Esta noche aquellos que esperan en el Señor van a recobrar fuerzas. Can you believe that? ¿Puede creer eso hoy? Will you raise your hands for the Levante benediction? sus manos Oh, para la Rabba despedida. Shakara. Aleluya. Will you raise your hands for the benediction? May Levante the la mano. grace of our Lord Jesus La Christ gracia del Señor Jesús, and the love of the Father el amor del Padre, and the fellowship of the Holy la Spirit comunión del Espíritu, be upon all of sea us con todos nosotros, now and forever. And all hoy God's para people siempre. say Y el pueblo de Dios amen. dice amén. Amen.
Can you shout Puede hallelujah? gritar aleluya. Hallelujah. 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 Amen. God bless you. Dios les bendiga. Happy Independence Day tomorrow. Feliz día de independencia mañana. Tomorrow morning, right? Tomorrow morning, 6 o'clock, we'll have Mañana our prayer a las service here. 6 de la mañana tenemos la oración Tomorrow night, 6:30, we will continue y en la this. noche lo vamos a continuar. Please be here. Dios le bendiga. Esté aquí, por favor. God will change your life. Dios va a powerfully. cambiar tu vida. Amen. Amén. God bless you. There's coffee Dios if le you would bendiga. like Hay it. café si quieres. God bless you. Dios le Amen. bendiga. Amén.